Bueno, y como habíamos anunciado antes de la pausa, estaremos abordando a profundidad el avance del grupo extremista Estado Islámico, y para eso hemos invitado en la tarde de hoy al destacado experto en asuntos internacionales, Iván Gatón, con quien estaremos tratando todos estos temas. Iván, buenas tardes, bienvenidos a este espacio de Agenda Mundial. Buenas tardes. Bueno, Iván, hemos visto en las últimas informaciones sobre las acciones que están llevando a cabo los países de Occidente contra el Estado Islámico, y también vimos un breve resumen del surgimiento de este grupo radical Estado Islámico. Quisiéramos abundar un poco más sobre el surgimiento y directamente las fuentes de financiamiento que tiene el Estado Islámico. Vamos a hablar también sobre lo que está ocurriendo en París. ¿Por qué, si el objetivo es eliminar al Estado Islámico, no están Siria e Irán en esta coalición? Sí, bueno, voy a comenzar por la última pregunta. Siria e Irán no están en la coalición porque evidentemente forman parte de dos países que Occidente ha tenido una serie de inconvenientes en los últimos años, motivo por el cual la política exterior de Occidente, es decir, entendamos Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, no los ven con buenos ojos. Entonces, estos grupos fundamentalistas tienen su génesis, sus inicios, a partir de un financiamiento puntual que comienza Estados Unidos en el proceso ese marco de la Guerra Fría. Estados Unidos, el asesor Zbigniew Brzezinski, de seguridad del presidente James Carter, decide comenzar a financiar grupos que puedan atacar a los rusos que se encontraban en el territorio de Afganistán. Entonces, aquí está el génesis del grupo Al-Qaeda. Del grupo Al-Qaeda es que Al-Saharaui de Jordania crea las bases para expandir lo que es los grupos terroristas que hoy desplazan a Al-Qaeda, como es el EI, el Ejército Islámico, o el ISIS, el Ejército Islámico de Irán y el Levante, y entonces reciben un financiamiento puntual tanto de Arabia Saudita, que es sunita, y de parte de Qatar y de los Emiratos del Golfo, porque los Emiratos del Golfo son países chiitas con una clase gobernante que es sunita. El inconveniente radica para Occidente en el doble rasero, es decir, hay terroristas favoritos. Cuando ellos estaban en contra de Bashar al-Assad, eran terroristas favoritos. Ahora que la fragilidad que quedó en Irak, fruto de que el gobierno de Nuri al-Maliki no tomó en cuenta a los sunitas, provoca entonces que al propio Nuri al-Maliki se le pida la renuncia para que pueda llegar al gobierno al-Baghdadi con el fin de poder contener al ISIS, que ya había tomado parte del territorio de Siria y llegando hasta Mosul, que es la segunda ciudad en importancia de Irak. Este fraccionamiento que hubo en Irak, porque Nuri al-Maliki, desde que llega al gobierno, lo que hace es dejar al lado a los sunitas, que era la clase gobernante, es decir, la élite que desde que llegó el partido Ba'ath o Renacimiento al gobierno, dominaba el poder, los aíslan, y por eso es que vemos que militarmente han tenido éxito, porque generales que pertenecían a Saddam Hussein están formando parte de los estrategas militares de ley, así como también, como usted refería, están consiguiendo dinero a través de la venta de petróleo. Pero todos sabemos que vender cualquier producto en un mercado internacional requiere de canales, de redes. Entonces hay que ver quiénes le han estado financiando las redes a este Frankenstein, porque en realidad es un monstruo que ha sido creado por Occidente. Y esta expansión, que es muy peligrosa, como se presentaba en el video que me precedió, de que hay una gran cantidad de británicos, también de franceses, así también de españoles. Esa fue la táctica que se utilizó a principios de los años 80 para captar musulmanes alrededor del mundo para ir a atacar a Afganistán. Es decir, musulmanes de más de 50 países del mundo que formaron parte de ese ejército yihadista.
Estamos conversando con el experto en asuntos internacionales, Iván Ernesto Gatón. Profesor, recientemente el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, dijo que como una de las medidas que se tomarán es financiar, entrenar y también armar a algunos rebeldes de la oposición en Siria. Esto no se puede considerar como un arma de doble filo, pues según se ha dicho, gran parte del armamento con el que cuentan los extremistas islámicos es procedente material que ha venido financiado o confiscado desde Occidente. Sí, esto es muy peligroso porque estamos entrando en un ámbito que se viola todo el marco del derecho internacional. Entonces, a partir de los acuerdos de Yalta, donde las dos grandes potencias, que son las que deciden el rumbo que va a seguir el mundo, dicen, bueno, esta es mi área de influencia, esta es tu área de influencia, pero vamos a buscar un espacio donde podamos dirimir los conflictos y no llegar a tener una guerra como la Segunda Guerra Mundial, que es la misma Primera Guerra Mundial. Es decir, la Primera y la Segunda Guerra Mundial son es una misma obra de teatro en dos escenas. Entonces, 10 millones de muertos de 1914 a 1918, miles y millones de mutilados, así como también más de 50 millones de muertos de 1939 a 1945, y ya teniendo bombas atómicas, decidieron que si seguíamos el curso que nos había enseñado toda la historia, y es que la violencia ha sido el elemento decisivo, fundamental, para que alguien termine siendo bueno a pesar de haber sido malo, pero este elemento lleva y dice, bueno, señores, vamos a ponernos de acuerdo, creemos un marco que es el de derecho internacional, y el derecho internacional se basa en la Carta de Naciones Unidas, y el capítulo 7º de Naciones Unidas se opone a todo tipo de ataque. Entonces, si se viola, como se violó con Irak, ese precepto de no al uso de la fuerza, y como decía el Papa Francisco, yo estoy de acuerdo con que se ataque al ejército islámico del Levante, pero siempre bajo el marco de Naciones Unidas. Es decir, usted permitir que se viole el derecho internacional lo que hace es deslegitimar su causa, y esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque no se puede utilizar las mismas armas que utilizan los terroristas, que es expandir el terror, que es utilizar el miedo, que es no respetar el derecho, es decir, el Estado de Derecho internacional. Cualquier acción que vaya a utilizarse en contra de Siria hay que hacerla bajo el marco de Naciones Unidas, por más desacreditada que esté, porque si no existiera Naciones Unidas, entonces lo que se impondría sería la fuerza. Y a la fuerza, de manera injusta, desproporcionada, sin un marco legal internacional, lo que le precede es el caos. Y el caos es lo que estamos viendo hoy, porque lo que sucede en Irak hoy es fruto de haber quitado al gobierno de Saddam Hussein sin haber tomado en cuenta los preceptos de Naciones Unidas. Iván, en este ambiente internacional, bueno, y ya crece el temor, ¿puede la coalición que ha propuesto Estados Unidos acabar con el Estado Islámico? No, todos los estudios que se han hecho hasta el momento, los análisis, indican que en 3 fases, en 3 etapas que se lleve a cabo el proyecto de eliminar al ISIS, lo mínimo serían 3 años, es decir, que pasaría el mandato de Obama y todavía no se habría podido eliminar al ejército islámico del Levante. Es decir, que estamos en una situación que se requiere de la mayor sensatez de parte de los dirigentes mundiales, porque no podemos seguir jugando con la vida de millones de personas que están a merced de las decisiones que están tomando políticos que han demostrado en los últimos 25 a 30 años que hay poca madera de estadistas, y el ejercicio del poder a nivel mundial requiere de mucho juicio, de mucha sensatez, porque es con la vida de las personas que estamos jugando. Iván, tenemos que hacer una pausa ahora, pero te vamos a dejar esta pregunta en el aire. ¿Qué va a pasar con Siria, en la coalición y con Bashar al-Assad? Vamos nosotros a pausar, pero siga, porque cuando retornemos estaremos abundando más sobre el avance del Estado Islámico en esta su agenda mundial. Ya volvemos. El cristianismo nace en Antioquía, en Siria, en el año 37. Entonces, no creemos que el Vaticano,
que ha estado alertando sobre los asesinatos a los cristianos por parte de los extremistas musulmanes, vaya a permitir que los cristianos que viven en Siria sean eliminados por estos extremistas. De hecho, el propio expresidente James Carter hacía referencia a que cuando saliera Bashar al-Assad, ¿quién iba a quedar en el poder? ¿Los terroristas? Entonces, la situación en Siria sería del desorden total y la aniquilación de las minorías. Una última pregunta, quisiéramos que complementar todos esos temas juntos, Iván, porque ya se nos ha ido el tiempo, pero ¿qué implicaría para nuestra región, para nuestra zona, toda esta guerra que se está desarrollando en Medio Oriente? Conjuntamente quiero que me precises si realmente es el Estado Islámico más peligroso que Al-Qaeda y también si pueden ellos extrapolar todas estas acciones terroristas que están llevando en Medio Oriente a otros territorios fuera de su región. Bueno, voy a comenzar de nuevo con la última pregunta. Al-Qaeda se divide del ejército islámico del Levante porque los encontraban más radicales que ellos. Eso es para tener una muestra. Y entonces ellos sí pueden seguir exportando el terrorismo a nivel mundial. Algo muy peligroso para América Latina porque una gran cantidad de árabes y musulmanes viven, por ejemplo, en un país como Brasil, que tiene 8 millones de libaneses, y ya algunos estudios de inteligencia dicen que en la zona de la triple frontera, es decir, la zona entre Brasil, Paraguay y Argentina, existen elementos terroristas que apoyan al Hezbollah, que está en el Líbano, que tiene patrocinio de Irán. Entonces, la otra pregunta, nosotros lo que tenemos ante el mundo ahora mismo es una situación que no han destacado la mayoría de los medios de comunicación, y es que todo el marco del comercio internacional también se ha roto. ¿Por qué? Porque al imponerle el embargo a Rusia no se llevó ante la Organización Mundial de Comercio. Entonces, si creamos un patrón para que el comercio internacional se maneje a través de las normas de los acuerdos de la Ronda Uruguay, a través ya de los acuerdos de Marrakech, que se instaura la Organización Mundial de Comercio, y se desconoce, ¿qué va a suceder? Que países como el nuestro van a ser muy afectados. Y para poner un simple ejemplo, Rusia es un gran productor de trigo. Entonces es un producto, es una materia prima, un commodity. Si el trigo sube, va a subir el pan. Si sube el maíz, va a subir el pollo, porque la materia prima para el pollo es el maíz. Entonces, en todo este gran caos que tiene la política internacional, como decía la famosa fábula de Esopo, que unas ranas ven a unos toros peleando y les caen encima y dicen, si los grandes pelean, los chiquitos de una manera u otra salimos afectados. Bueno, profesor, queremos agradecer a usted esta participación en nuestra edición del día de hoy, bastante claras y precisas todas esas explicaciones que ha dado a los amigos televidentes de Agenda Mundial. Ha estado con nosotros el experto en materia internacional Iván Ernesto Gatón, quien ha abordado con todos nosotros el tema del avance, el surgimiento y la amenaza del grupo terrorista Estado Islámico. Amigos, de esta forma nosotros hemos llegado al final de nuestra entrega de Agenda Mundial por el día de hoy. A todos ustedes también las gracias por su sintonía. Además, quedan invitados para que a continuación sintonicen Agenda Nacional, las noticias locales presentadas por nuestro compañero Jens Uriel. Pasen todos. Buenas tardes. Bye.